El siempre escurridizo, siempre presente, misterioso especulador en el calabozo, resultó no ser más que una niña de parvulario, mientras otros niños aún aprendían el abecedario y se esforzaban por escribir mamá y papá. Ya había desentrañado los secretos de la alquimia, elaboraba sus propias pociones misteriosas y manipulaba el mercado clandestino con la delicadeza de un comerciante experimentado. Con este único negocio, había amasado la friolera de 20 millones aprovechándose fríamente de la desesperación de los que estaban al borde de la muerte, cuando un cazador estaba gravemente herido, envenenado y apenas se aferraba a la vida. Ding, ling, ling. Una campana resonó en la mazmorra mientras ella entraba con elegancia montada en un patinete de peluche rosa. Sus colas gemelas doradas rebotaban ligeramente con cada movimiento, y una sonrisa brillante e inocente adornaba su rostro, como si simplemente estuviera dando un paseo. Se detuvo justo delante del moribundo cazador, inclinó ligeramente la cabeza y parpadeó con sus grandes ojos de muñeca antes de preguntar dulcemente: «Señor, ¿desea una poción curativa?». Nunca forzaba una vela, pero su regla era absoluta. Solo aparecía cuando el cazador estaba a las puertas de la muerte sin más opciones. A la izquierda, amarga poción curativa, 1.000.000 tan amargo que podría limpiar tu alma. Beberla podría hacerte cuestionar tu existencia, pero es innegable que funciona. Dulce poción curativa de fresa, 2.000.000, suave, fragante y deliciosamente dulce, con el refrescante aroma de las fresas maduras. Beberla es más como disfrutar de un lujoso té por la tarde que como consumir un remedio. ¿Cuál es la diferencia real entre las dos? Los cazadores heridos se quedaron mirando las botellas, totalmente desconcertados. Uno es amargo, el otro dulce, así de simple. Karu parpadeó como si fuera la cosa más obvia del mundo. 12. Aunque los cazadores a menudo se sentían tomados por tontos, tenían que admitir que sus precios eran bastante razonables en una situación de vida o muerte. Una poción que podía salvarte la vida valía cada centavo, y ese adorable patinete de osito rosa no era solo para aparentar. Procesaba automáticamente los pagos en monedas de cebolla, sin dejar lugar al regateo. Por supuesto, los que dejaban una crítica de 5 estrellas recibían este caramelo potenciador de la fuerza como bonificación, lo que solía convencer a la mayoría de los clientes para cumplir sin rechistar. Sin embargo, extrañamente, no cedían por el dulce, simplemente disfrutaban del sabor de la poción amarga. Apenas había tenido un momento para admirar su creciente fortuna. Karu no usa el teléfono en clase. La voz de la profesora sonó de repente detrás de ella, firme e inequívocamente autoritaria. Al oír eso, solo pudo suspirar y dejar el teléfono a regañadientes, echando una última mirada nostálgica a los números que brillaban en su pantalla. Y así, el legendario magnate de las pociones que gobernaba el mundo del juego con mano de hierro manipulando mercados y fortunas era, en realidad, solo una niña de parvulario a la que ni siquiera se le permitía usar el teléfono en clase. Sin escapatoria, se vio obligada a unirse a sus compañeros de clase para bailar la danza naranja. Su diminuta figura se movía torpemente entre los otros niños del parvulario. Su rostro mostraba una expresión de pura resignación. Poco se sabía que hace solo unos días, mientras apilaba sus bloques de construcción, una misteriosa ventana emergente apareció de repente delante de Karu, de 4 años. En ese momento, la profesora estaba demasiado ocupada atendiendo a otros niños que lloraban como para fijarse en ella. Karu miró a la agobiada profesora y luego de nuevo a la ventana flotante. Sin nadie cerca que se lo explicara, decidió resolverlo por su cuenta. Un mensaje claro apareció en la pantalla. Detectado el despertar del talento creador. Y no cualquier talento. Era una habilidad de rango L que superaba incluso el rango S, la clasificación más alta posible. Sin embargo, debido a la corta edad del usuario, la inestabilidad del entorno y la falta de orientación, recomendación del sistema: por favor busque un tutor que garantice el desarrollo adecuado del talento. La mente de Karu se quedó en blanco por un momento. Como huérfana, criada en un orfanato, ¿dónde iba a encontrar un tutor? Sin otra opción, solo podía esperar a que alguien la adoptara, o quizás sus padres volverían para llevársela a casa. Había visto demasiados niños abandonados por sus padres, no por crueldad, sino simplemente porque eran demasiado pobres para criarlos. Karu se sintió profundamente triste porque no tenía dinero. Si tuviera mucho dinero, quizás sus padres no la habrían dejado en el orfanato. Decidida, tomó una decisión: se convertiría en cazadora y ganaría toneladas y toneladas de dinero. Así podría encontrar a sus padres. Sí, y por fin, volver a vivir con ellos. Pero no sabía que sus sueños empresariales se toparían con un obstáculo inesperado desde el principio. En un principio, Karu había planeado adentrarse en una mazmorra y comenzar su gran viaje,
solo para ser instantáneamente puesto a dormir por su maestro L. Rango canción de cuna habilidad, derrumbándose en el lugar con ronquidos suaves para. Los días siguientes, no pudo hacer otra cosa que quedarse en el jardín de infancia, ganando diligentemente monedas de cebolla, esperando su próxima oportunidad de liberarse. Pero entonces llegó el desastre. El profesor le informó de que las monedas de cebolla no eran dinero de verdad. Había que convertirlos en efectivo antes de poder utilizarlos. Y lo peor es que Karu era demasiado joven para abrir una cuenta bancaria, lo que significaba que sus 20 millones de monedas de cebolla, ganadas con tanto esfuerzo, solo podían admirarse desde la distancia. Se dio cuenta de ello de golpe, se desplomó en el suelo, completamente derrotada, justo cuando miraba al techo con desesperación. La televisión del jardín de infancia emitió un telediario. En la pantalla había una entrevista exclusiva con el número 1 del mundo clasificado Hunter 1 Julian. Karu escuchó atentamente. Sus ojos se abrieron de par en par cuando su cerebro empezó a trabajar horas extras durante la entrevista. Se mencionó que el gremio de One Julian no solo proporcionaba protección a sus miembros, sino que también les ayudaba a gestionar todo tipo de asuntos oficiales. Espera, ¿eso significa que pueden ayudarme a abrir una cuenta bancaria? Los ojos apagados y sin vida de Karu se iluminaron de inmediato. Se levantó de un salto y su pequeño cuerpo se llenó de emoción mientras apretaba los puños con determinación. Sin embargo, cuando el anfitrión preguntó por los requisitos para unirse al gremio, el ambiente cambió sutilmente, sin siquiera levantar la vista. Won Julian dejó caer fríamente una sola frase. Senyu, al gremio no le importa quién eres, así que no te molestes en enviar un currículum. Solo tenemos curiosidad por los cazadores de rango S. Al oír esto, Karu frunció ligeramente el ceño, se volvió hacia su profesor y le preguntó inocentemente, «Profesor, ¿cómo llego a ese lugar?» Y así fuera de la imponente sede del gremio, una pequeña figura apareció silenciosamente en la entrada de la oficina, se tumbó contra la puerta y sus grandes ojos curiosos miraron hacia adentro, observándolo todo en silencio durante 10 minutos. Wen Julian levantó la vista y vio la diminuta figura en la puerta. Frunció ligeramente el ceño al pensar que empleado traería a su hijo al trabajo. Justo cuando Won Julian se preguntaba qué estaba pasando, una figura diminuta entró en la oficina pavoneándose con confianza, como si fuera la dueña del lugar. «Hola, soy Karu, de la guardería New Spring, clase de los pollitos». Hinchó su pequeño pecho, hablando con la mayor seriedad. «¿Cómo has entrado aquí, chico?», preguntó Won Julian con el ceño ligeramente fruncido. «¿Cómo entró? Oh, fue un viaje angustioso». Karu se puso las manos en la cadera, muy satisfecha de sí misma. Utilicé mis habilidades de esquiva de nivel experto para evadir todas las líneas de visión de los guardias y me colé sin ser detectada. Wen Julian suspiró y ya estaba cogiendo el intercomunicador de la oficina, preparándose para hacer un anuncio para encontrar a sus padres. Pero antes de que pudiera hablar, Karu apretó sus pequeños puños, le miró directamente a los ojos y declaró, «No, he venido por ti, por favor, deja que Karu se convierta en cazador». Sus ojos brillaban con una determinación feroz, como si ya se hubiera puesto las pilas en ese camino. Benjin la miró fijamente durante 2 segundos antes de responder despreocupadamente, «De acuerdo, a partir de ahora, eres la cazadora más joven de Senyu». Luego, sin perder un segundo, cogió el teléfono y marcó un número. «¿Quién es el tutor de este niño? Que alguien venga a recoger a su hijo perdido». Su tono era plano, como si se tratara de otra tarea mundana de oficina. El secretario dudó un momento, preguntándose si Won Julian estaba siendo demasiado duro con un niño. Pero Won Julian se limitó a suspirar y dijo, «Es la única manera de asegurarnos de que no vuelva», excepto que la subestimó por completo. Al día siguiente, Karu estaba de nuevo en la entrada de la oficina, con una postura segura y una sonrisa brillante. Declaró con orgullo, «Oficialmente, cumplo los requisitos de contratación». Wen Julian la miró exasperado, frotándose las sienes, y murmuró, «Así que has decidido que este lugar no es más que otra guardería». Sin embargo, gracias a su aspecto irresistiblemente mono y a su encanto inocente, se ganó sin esfuerzo el corazón de todo el personal de la oficina. Al final, con sus subordinados adulando a la niña, Wen Julian finalmente cedió. Con un profundo suspiro, sacó un contrato, lo puso delante de Karo y lo deslizó por la mesa. Luego señaló la primera línea y dijo, Wen Julian suspiró y dijo un tono serio, «Mira atentamente y lee con cuidado». Karu ladeó la cabeza, parpadeando inocentemente. «¿Qué dice?». La expresión de Wen Julian permaneció ilegible mientras respondía lentamente, «Significa que te han rechazado». Las palabras golpearon a Karu como un trueno en un día despejado, sacudiéndola hasta la médula.
Su pequeño rostro enrojeció, su joven corazón recibía un golpe directo y doloroso. Incluso el asistente que observaba desde un lado no pudo evitar fruncir el ceño. Vamos, ¿no es esto demasiado duro? A Karu le temblaba el labio. Sus grandes ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Sé pero aún no sé leer. Pero mi maestro dijo que si alguien me enseña, puedo aprender cualquier cosa. Levantó la barbilla con orgullo y declaró, soy una élite en la clase de los pollitos. Un niño de 4 años había conseguido dejar completamente perplejo al cazador número 1 del mundo. Si esto se supiera, toda la comunidad de cazadores se moriría de risa. Sin embargo, a pesar de su obstinada persistencia, al final Wen Julian hizo que la escoltaran respetuosamente de vuelta a la guardería. Masticó una deliciosa galleta de mantequilla, cuya textura crujiente se derretía en su tono. Sin embargo, por muy sabroso que estuviera, Caro no podía sentirse feliz. Las palabras de Wen Julian resonaron en su mente. Ya no necesitas volver. Parece que el camino para convertirse en cazadora iba a ser mucho más duro de lo que pensaba. Justo en ese momento, su teléfono estalló y apareció un nuevo mensaje. ¿Podemos cambiar? Los ojos de Karu parpadearon sin vacilar. Se arrastró hasta su base secreta, un pequeño espacio oculto tras el almacén de la guardería. En el interior, ordenadas en estanterías improvisadas, había hileras de pociones elaboradas por ella, que brillaban con todo tipo de colores vibrantes. Escogió cuidadosamente los que necesitaba y los metió en su mochila de ositos rosas. Con todo preparado, volvió a comprobar sus provisiones, asegurándose de que no faltaba nada. Respiró hondo, extendió la mano y pulsó con firmeza el botón de teletransporte de su mando. La mochila de peluche rosa se agitó de repente, moviéndose como si le hubiera dado vida una fuerza invisible. Karu levantó su pequeña mano. En un instante, el osito de peluche rosa desapareció por la puerta de teletransporte, entrando sin problemas en la mazmorra. Pero en cuanto llegó, Karu se dio cuenta de que algo iba mal. Su comprador estaba siendo interrogado. Los hombres que le interrogaban vestían uniformes oscuros y tenían expresión severa. Eran investigadores que perseguían el comercio ilegal. Si la pillaban sin una licencia de comercio adecuada, el destino de Karu sería probablemente unas esposas y una fría y solitaria celda. Solo de pensarlo sintió un escalofrío. Sin vacilar, giró sobre sus talones y salió corriendo, pero ya era demasiado tarde. Su repentino movimiento atrajo inmediatamente la atención de los investigadores, cuyas agudas miradas se clavaron en su figura en fuga. Mientras tanto, en el interior de un coche aparcado, un somnoliento Wen Julian se removía perezosamente alcanzando su teléfono. En cuanto echó un vistazo a la pantalla, su somnolencia desapareció. Sospechoso implicado en comercio ilegal huye en estos momentos. Sin dudarlo un instante, Wen Julian abrió de golpe la puerta del coche y salió. En un abrir y cerrar de ojos, su figura se difuminó, desvaneciéndose a una velocidad inhumana mientras salía disparado hacia el lugar del objetivo. En unos instantes, ya había llegado al lugar de los hechos. Su aguda mirada se fijó en el presunto fugitivo. Lo que vio fue un osito de peluche rosa pedaleando furiosamente una pequeña bicicleta. Wen Julian se quedó mirando el extraño espectáculo en silencio muerto. Su mente se negó brevemente a procesar lo que estaba ocurriendo. Cogió su teléfono y llamó al equipo de investigación, con una inusual vacilación en la voz, solo para confirmar si el sospechoso había huido del lugar en un triciclo para niños. Afirmativo fue la respuesta inquebrantable desde el otro extremo. No es otra que la infame traficante del mercado de la cebolla. Al oír esto, la expresión de Wen Julian se ensombreció y, sin decir nada más, alargó la mano y agarró con fuerza el osito de peluche rosa, lanzándolo por los aires. Pero en cuanto lo vio bien, se dio cuenta de algo extraño. Era un peluche normal y corriente, completamente inerte. Sin embargo, había algo raro. Una inusual fluctuación de energía persistía débilmente alrededor de su cabeza. A pesar de lo débil que era, los agudos sentidos de Wen Julian captaban la energía persistente. Sin falta. Mientras tanto, en el extremo de Karu, se dio cuenta de que la señal había desaparecido de repente. Se secó el sudor de la frente y exhaló aliviada. Estuvo cerca, pero justo cuando bajó la guardia, una sombra se cernió sobre ella por detrás. Antes de que pudiera reaccionar, una sola mano, sin esfuerzo, la levantó limpiamente del suelo, dejándola colgando en el aire. Wen Julian la miró con expresión indescifrable, con una curiosidad inquietante, casi divertida. En cuanto Caro le reconoció, su rostro se iluminó de emoción, saludando con entusiasmo. «Presidente, ha venido a verme». Wen Julian no respondió. En su lugar, sus agudos ojos barrieron los alrededores, escudriñando cada centímetro de la zona. Los rastros persistentes de la energía de los peluches apuntaban innegablemente hacia aquí. Volvió a mirar a la niña que colgaba de sus manos.
su voz calmada, pero con un peso inconfundible. Caro, sé sincera conmigo. Wen Julian entrecerró ligeramente los ojos, con un tono tranquilo pero cargado de un peso inconfundible. Este osito rosa es tuyo, ¿verdad? Caro estaba nerviosa hasta que vio su peluche perdido. Su cara se iluminó al instante y lo cogió con alegría, abrazándolo con fuerza. La mirada de Wen Julian se afiló mientras hablaba de forma casi casual. Así que tu ingro 123. No. La expresión de Karu se congeló. En ese momento se dio cuenta de que su identidad había quedado completamente al descubierto. Antes de que pudiera reaccionar, Wen Julian la agarró de la muñeca y activó su habilidad de investigación de rango 3S. Un resplandor dorado surgió entre ellos, envolviéndola en una luz etérea. Casi al instante, un panel informativo translúcido se materializó ante sus ojos. Sus pupilas contrajeron ligeramente su expresión normalmente serena, traicionando un destello de conmoción. Rango L. Creación de habilidad pasiva legendaria, lo que significaba que este pequeño niño ante él era en realidad un despertado de alto nivel. Ser Wen Julian cruza los brazos, su mirada ilegible mientras preguntaba lentamente, por lo que la razón por la que desea unirse a Senyu es dedicarse al comercio ilegal, la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. Karu ladeó la cabeza, con la cara llena de confusión. No tenía ni idea de lo que significaban aquellas palabras, pero recordó algo que le dijo una vez su profesor: si no entiendes una pregunta, contesta que sí. Eso suele funcionar. Espera, pero si dijera que sí, ahora, ¿la enviarían a la cárcel? Tras un breve momento de duda, Karu decidió tomar la iniciativa. Metió la mano en el bolsillo y entregó su teléfono. Presidente, le daré esto, dijo con seriedad. Wen Julian echó un vistazo a la pantalla e inmediatamente toda su expresión cambió. En el teléfono aparecía una cantidad de dinero alucinante. Por primera vez, parecía aún más nervioso que cuando la vio despertar. Su ceño se frunció violentamente. ¿Estás intentando sobornarme? Karu aún no sabía qué significaba sobornar, pero recordó el consejo de su profesor, así que asintió con seguridad. Sí. Wen Julian se quedó mirando la cifra astronómica de la pantalla, inhalando profundamente antes de murmurar: tú me das esto a mí. ¿Y tú? Karu parpadeó inocentemente. Su carita no se inmutó en absoluto. En realidad no había pensado tanto. Ahora mismo, lo único que le importaba era una cosa: unirse al gremio, abrir una cuenta bancaria y hacer que su dinero fuera legal. Pero justo entonces, echó un vistazo al reloj de su teléfono, e inmediatamente se congeló. Ya eran las 10 de la noche. Sus ojos grandes y redondos se llenaron de lágrimas mientras gemía. Karu tiene que irse a dormir. Wen Julian se frotó las sienes, sintiendo un inminente dolor de cabeza. Con un suspiro resignado, hizo un gesto con la mano. El resto se ocupará mañana. Al mirar a este niño totalmente inocente, su expresión se volvió complicada por primera vez en su vida, Wen Julian se sintió realmente abrumado. Transacciones ilegales, blanqueo de dinero, organizaciones criminales. Eran simples detenciones, interrogatorios, congelación de activos. Había protocolos claros para manejarlos, pero un niño despertado de rango L era un problema totalmente diferente. No solo eran poderosos, a menudo eran alabados, adorados y protegidos por la sociedad, y eso los hacía infinitamente más problemáticos. Pero la realidad era mucho más cruel. Los prodigios solían ser explotados sin piedad por quienes detentaban el poder, utilizados como herramientas despojadas de su libertad y desechadas una vez agotado su valor. Por eso, ahora mismo, Karu necesitaba desesperadamente un guardián, alguien que la protegiera de ser tragada por el mundo. A la mañana siguiente, Wen Julian se encontró de nuevo fuera de la guardería. Apoyado en la verja, cogió distraídamente un cigarrillo, con la intención de tomarse un momento de tranquilidad para procesar el absurdo de ayer. Pero antes de que pudiera encenderlo, el sonido del parloteo de los niños, las voces agudas y burlonas se entremezclaban con el ruido habitual de los juegos. Nadie va a adoptar nunca a alguien como tú. Karu se mantuvo firme, con sus pequeños puños apretados a los lados mientras replicaba obstinadamente: aunque nadie me adopte, no importa. Karu encontrará a sus verdaderos papá y mamá. Los otros niños estallan en carcajadas. Sus risas ligeras, pero llenas de crueldad. La carita de Karu se sonrojó y sus labios se apretaron. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, amenazando con derramarse, pero las contuvo, negándose a llorar. Ella creía que no lo sabía. Mientras ganara suficiente dinero, encontraría definitivamente a sus padres, volvería definitivamente a casa. Justo cuando Karu apretaba los dientes, luchando contra las lágrimas, un gran abrigo le pasó de repente por encima de la cabeza, bloqueándole la vista. Siguió una voz profunda e inquebrantable: me llevo a Karu conmigo.
Karu ni siquiera había conseguido ver quién era, pero los niños de alrededor ya le habían reconocido. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Es Wen Julian. En ese momento, la directora de la guardería se acercó corriendo con expresión de confusión y sorpresa. Wen Julian se volvió hacia ella, con voz firme y serena. Hola, soy Wen Julian. Luego se agachó con suavidad y puso la mano sobre la cabeza de Karu. Su voz, inusualmente suave, decía, vengo a recoger a mi hijo. Al mismo tiempo, una notificación familiar apareció en la misión de visión de Karu completa: encontrar un guardián fiable. Karu parpadeó sorprendida, mirando fijamente a Wen Julian. Un pensamiento repentino pasó por su mente. ¿Significa esto que el presidente es ahora el padre de Karu? Pero antes de que pudiera procesar completamente ese pensamiento, una oleada de recuerdos desconocidos surgió en su mente. La repentina oleada de recuerdos borró de inmediato cualquier pensamiento fugaz que hubiera tenido hace unos instantes. Sabía muy bien que Karu nunca le caería bien a nadie. Wen Julian no se la llevaba porque quisiera. Solo se la llevaba porque era una despierta. A la mañana siguiente, Karu se ató la mochila rosa y ajustó las correas con cuidado. Se dio la vuelta y se despidió de sus compañeros de guardería con una sonrisa brillante y alegre. Wen Julian no había estado prestando mucha atención hasta que de repente se dio cuenta de algo. El chico que ayer se burló de Karu también estaba allí de pie. Karu le parpadeó y luego le explicó casualmente que habíamos hecho las paces. Dijo que quería tener una cita con Karu, pero Karu le dijo que no, y entonces se echó a llorar. Wen Julian se quedó un momento sin palabras. Los niños de hoy en día eran realmente así de maduros. Ya sentada en el asiento del copiloto, Karu se abrazó a su pequeña mochila mientras miraba el reluciente techo del coche. Ella no podía dejar de soñar. Una vez que se unió oficialmente sin Yu Gremio, que sin duda conseguiría su propio coche super cool también. Solo de imaginarse a su yo del futuro circulando a toda velocidad por la carretera en un llamativo deportivo, Karu levantaba la barbilla orgullosa, rebosante de confianza. Fue entonces cuando recordó que aún no había reclamado la recompensa de su misión. Una notificación resplandeciente rondaba en su visión esperando a que la recogiera. Cerrando los ojos con fuerza, Karu juntó las manos, deseando fervientemente, por favor, que fuera una habilidad de rango S. Un momento después, el panel de recompensa parpadeó y, cuando Karu se asomó por un ojo, su deseo se había hecho realidad. Enhorabuena, has obtenido una habilidad de rango S, apego profundo. Cuando un cuidador designado alcanza un determinado nivel de apego, el usuario recibe puntos de contribución como recompensa. Sin dudarlo, Karu estableció a Wen Julian como su cuidador principal. Ahora todo lo que tenía que hacer era utilizar habilidades curativas para aumentar los niveles de apego, y ganaría puntos de contribución de forma constante. Y lo mejor de todo es que los puntos de contribución pueden usarse para mejorar sus estadísticas, haciendo a Karu aún más fuerte. Emocionada, Karu abrió su panel de estado personal para comprobar lo poderosa que era, pero en el momento en que vio los números, su sonrisa se congeló. Su poder de combate no llegaba ni a 5. Ella era básicamente la definición de un debilucho. En un instante, se desinfló como un globo pinchado. Toda su excitación se desvaneció. Aún así, incluso con estadísticas tan bajas, era oficialmente una cazadora, y como cazadora, tenía que seguir las reglas del gremio correctamente. Wen Julian contempló su enfurruñamiento con diversión apenas disimulada, curvando ligeramente las comisuras de los labios. Regla número 1. El comercio ilegal está prohibido en el mercado de la cebolla. Habló en tono pausado. Pero no te preocupes, no necesitarás cebolla. Market nunca más. Con un movimiento de su mano, reveló una tarjeta de identidad virtual. Ya te he registrado en el mercado oficial de cazadores. A partir de hoy, eres un comerciante legal. Ahora, los ojos de Karu se iluminaron de emoción y asintió enérgicamente. Presidente, no se preocupe, Karu le dará montones y montones de comisiones. Wen Julian continuó con calma. Regla número 2. El soborno está prohibido. Karu se frotó las mejillas confundida, ladeando la cabeza. Espera, ¿el presidente odia el dinero? En sus 4 largos años de vida, ya había comprendido una verdad fundamental. No hay nada que el dinero no pueda resolver. Y si lo hay, solo significa que no tiene suficiente dinero. Así que en la mente de Karu, la cuestión no era que el soborno fuera malo, era simplemente que su oferta no era lo suficientemente tentadora para el presidente. Sin embargo, en poco tiempo, los dos llegaron frente a una lujosa villa. En cuanto Karu entró, sus ojos se clavaron en el enorme televisor del salón y se quedó boquiabierta. Mira, ese televisor es más grande que Karu. Exploró con avidez su entorno hasta que algo en la esquina le llamó la atención. Una pequeña bicicleta rosa, su bicicleta rosa, la misma que había perdido en el calabozo.
Sus ojos se abrieron de par en par y se acercó corriendo, agarrando el manillar con emoción. Es imposible que el presidente haya traído esto para mí. Para expresar adecuadamente su gratitud al presidente, Karu decidió realizar su mayor muestra de respeto. Sin previo aviso, plantó ambas manos en el suelo y se lanzó en una voltereta hacia atrás. A Won Julian casi se le sale el alma del cuerpo. La miró estupefacto, con voz entrecortada por la incredulidad. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué era eso exactamente? Karu dio una palmada, su tono completamente serio, una gran reverencia. Y sin más, por una imprudencia, Wen Julian emitió 4 o 5 nuevas bandas en el acto. Nada de grandes reverencias, ni volteretas hacia atrás, ni saltos dentro de casa, ni nada que pudiera provocarme un infarto. Con un profundo suspiro, se frotó las sienes y dijo, repítemelo. Karu puso las manos a la espalda, asintiendo obedientemente. Nada de hacer cosas peligrosas, nada de abrir la puerta a desconocidos. Satisfecho al fin, Won Julian hizo un pequeño gesto con la cabeza y finalmente la condujo a su dormitorio. En cuanto se abrió la puerta, los ojos de Karu se abrieron de puro asombro. El espectáculo que tenía ante sí era algo tan hermoso, tan lujoso, que ni en sus sueños más salvajes se habría atrevido a imaginarlo. Sin embargo, este era ahora su dormitorio. No solo eso, sino que incluso tenía su propio cuarto de baño privado. Karu se apresuró a lavarse las manos, pero se dio cuenta de que era demasiado baja para llegar al lavabo. Con un suspiro de resignación, Won Julian la levantó sin esfuerzo y la dejó junto al lavabo. Tal vez fuera su alegría pura y sin filtros lo que resultaba tan contagioso, pero por primera vez en mucho tiempo, el presidente, habitualmente frío y distante, sonrió, mientras Karu se restregaba alegremente sus pequeñas manos. De repente levantó la vista y le dijo que tenía que lavarse las manos después de salir a la calle. Presidente, usted también. Wen Julian enarcó una ceja, pero no dijo nada. En lugar de eso, se limitó a extender las manos hacia ella, dejando que se las frotara con sus pequeños dedos enjabonados. El agua caliente corría por su piel mientras la observaba tan concentrada y seria durante un breve instante. Algo en su corazón se ablandó, mirándola frotarse los dedos con seriedad. Tenía una ilusión inexplicable en el corazón. Era como un mapache trabajando. Karu parpadeó y le recordó al presidente que aún le quedaba otra mano. Pero en lugar de ofrecérsela, Wen Julian movió sutilmente la mano izquierda hacia la espalda, con expresión ilegible. Parecía que el presidente tenía un secreto que no podía contarle a Karu, pero Karu no lo cuestionó. En lugar de eso, soltó un largo bostezo, se acurrucó en las suaves mantas y se durmió plácidamente. El sol de la mañana se colaba a través de las cortinas, proyectando un resplandor dorado sobre la habitación. Las suaves mantas y almohadas se aferraban a Karu como una acogedora prisión, negándose a dejarla marchar, pero su inquebrantable fuerza de voluntad se negó a ser derrotada. Luchó para liberarse de sus garras. Justo entonces, apareció una notificación del sistema. Misión, nada de mañanas perezosas. Recompensa, 100 puntos de contribución. La visión de la recompensa desvaneció al instante su último rastro de somnolencia. Sus ojos brillaron de emoción. Sin dudarlo, saltó de la cama, cruzó corriendo el pasillo y empujó la puerta del presidente. Karu se inclinó cerca del oído del presidente, armándose de valor para susurrar su nombre. Presidente, presidente. Justo cuando ella se debatía entre volver a llamarle o no, los ojos de Won Julian se abrieron de golpe y una luz dorada centelleó brevemente en su interior, pero desapareció en un instante, tan fugaz como un sueño. Parpadeó, su voz calmada mientras preguntaba, ¿fuiste tú quien me despertó hace un momento? Karu vaciló y luego asintió con cautela, como si no estuviera segura de haber hecho algo mal. Para demostrarlo, incluso repitió sus movimientos anteriores, demostrando exactamente cómo le había llamado. Wen Julian levantó una ceja. ¿Por qué susurras? Karu le parpadea. Sin más, porque la habitación está demasiado silenciosa. Sin esperar respuesta, se agarró al cuello del presidente y tiró de él, sacándolo de la cama. Por fin, Karu tenía un compañero de cepillado para completar su rutina matutina. En cuanto terminaron de lavarse, apareció una notificación del sistema. Recompensa concedida. Karu soltó un grito de alegría. ¿Quién le iba a decir a ella que con solo lavarse los dientes iba a ganar tantos puntos de contribución? A este ritmo, convertirse en un cazador de alto nivel era solo cuestión de tiempo, pero de repente, el sonido de pasos apresurados resonó desde el otro lado de la puerta. Karu se asomó inmediatamente, observando con cautela la situación. Un hombre trajeado y elegante corría hacia ella. Su expresión era tensa. Abrió la puerta del baño sin vacilar, escudriñando la habitación con urgencia el momento. Al contemplar la escena, su rostro se congeló de asombro y la incredulidad inundó sus facciones. Presidente, ¿qué le pasa?
Hoy te has levantado temprano. El hombre de traje parecía realmente sorprendido. Luego se burló. Normalmente, te levantas de la cama como una mula testaruda, negándote en redondo a moverte. Karu hinchó su pequeño pecho y levantó la mano con orgullo. Karu le despertó tras una breve ronda de juguetonas discusiones. Todos pararon por fin y siguieron con sus rutinas matutinas. Karu se puso un traje nuevo, un vestido rosa suave que la hacía parecer aún más adorable, como una muñequita. En cuanto los demás la vieron, no pudieron evitar colmarla de cumplidos, pero Karu se limitó a sonreír sin palabras, con expresión confiada, porque ya sabía que era adorable. Sin embargo, en cuanto escuchó los elogios del presidente, sus ojos brillaron de emoción. Se acercó corriendo, con el vestido ondeando mientras le sonreía. «Presidente, usted también está súper guapo», declaró, con seriedad. Tras una ronda de exagerados elogios mutuos, Karu finalmente se puso en marcha para reclamar su licencia de cazador. Dentro del enorme edificio del gremio, donde quiera que caminaba, la gente giraba una escalera. Sin falta, su tasa de respuesta alcanzó el 100%. Incluso cuando se paraba casualmente a tomar un tentempié, todo el edificio parecía derretirse bajo su adorabilidad. Si pensabas que Karu solo estaba aquí para mostrar su ternura, entonces estarías muy equivocado. Ella estaba a punto de ejecutar una operación de misión de alto secreto fuerza oculta como un cazador de élite de rango S. Tuvo que impecablemente disfrazarse como un novato de bajo rango F. El presidente le había advertido, los individuos despiertos siempre son el objetivo de los malos, lo que significaba que una experta de alto nivel como ella tenía que mantener oculta su verdadera fuerza. ¡Ah, qué lío! ¿Pero qué podía hacer? No era culpa suya que fuera tan increíblemente poderosa. Justo cuando se regodeaba en su propia grandeza, una figura al final del pasillo captó su atención, haciéndola detenerse en seco. El hombre metió lentamente la mano en su abrigo y sacó una daga, cuyo afilado filo brillaba siniestramente. Su rostro se torció en una expresión amenazadora. Sus ojos eran fríos y peligrosos. Era un enemigo. Karu había leído antes en las noticias que el gremio Zinyu tenía innumerables enemigos, gente que no se detendría ante nada para acabar con él, pero su fuerza actual aún no era suficiente. Mirando fijamente al hombre que tenía delante, calculó rápidamente sus posibilidades. Probablemente no era rival para él, aunque no fuera lo bastante fuerte para derrotarle. Karu no permitiría que ese hombre hiciera daño al presidente. Rápidamente marcó el número del presidente. Sus dedos apenas presionaron el último dígito, cuando de repente el hombre levantó su daga y se cortó el brazo. La sangre salpicó al instante. Karu se quedó paralizada de puro terror. Su pequeño cuerpo estaba rígido por la conmoción, presa del pánico. Agitó los brazos y salió corriendo, tratando de escapar lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera llegar lejos, la mano del hombre salió disparada, agarrándola por el cuello y levantándola del suelo sin esfuerzo. Sus ojos entrecerrados la estudiaron atentamente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, como si estuviera analizando a su presa. La cara de Karu se enrojeció mientras forcejeaba y sus piernas pataleaban impotentes. ¿No haces esto? El hombre ladeó la cabeza, divertido. ¿Que no haga qué? Entonces algo extraño llamó la atención de Karu: su brazo. No había ninguna herida, ni un solo corte, pero acababa de ver la salpicadura de sangre con sus propios ojos. ¿Qué estaba ocurriendo? El hombre sonrió con maldad. Su tono estaba cargado de diversión. Acabas de ver algo que se suponía que no debías ver. Su voz bajó a un susurro amenazador. ¿Piensas mentir? Porque si lo haces, te tragaré entero. Karu palideció de inmediato y agitó sus pequeños brazos, presa del pánico. Oh, no, ayuda, Karu. No sabe bien, pero en lugar de continuar con su intimidación, el hombre hizo algo completamente inesperado. De hecho, la dejó marchar. El cerebro de Karu sufrió un cortocircuito en el acto. Espera, así que no era un enemigo, pero si no lo estaba, entonces ¿por qué un cazador de alto rango fue asignado para proteger a estudiantes de kindergarten? Hacía poco tiempo, se había enfrentado a un atentado terrorista a gran escala. Un furioso cazador de rango B casi había incendiado un vehículo entero dispuesto a causar una destrucción masiva. Y sin embargo, en medio de semejante caos, Kichin había permanecido totalmente imperturbable, su expresión tan indiferente como si nada de eso importara. Sin embargo, lo que realmente le sorprendió fue el mensaje de su jefe. Entrecerrando los ojos, murmuró: «Parece que tengo que darme prisa». Antes de que la última sílaba se hubiera desvanecido, su daga giró en su empuñadura, centelleando como una estrella fugaz. A ver en qué tontería se ha metido Julien esta vez. Un pitufo jugó en sus labios. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedó su imagen posterior. Su cuerpo real ya había desaparecido.
Un rayo de energía brotó, el propio sonido luchando por mantener su velocidad, persiguiendo a su sombra que se desvanecía, pero ya era demasiado tarde. La batalla había terminado en el momento en que su espada golpeó. Los gritos y el polvo arremolinado llegaron segundos después rezagados tras la devastación. Cuando el polvo se asentó, el cazador de rango B yacía inmóvil en el suelo, completamente dominado, incapaz de defenderse. Fue ahora cuando todos se dieron cuenta por fin. En última instancia, todas las clasificaciones de potencia podrían dividirse en solo dos categorías, clasificación S e insectos. Un ser de su calibre era tan abrumador que trascendía las propias reglas que limitaban a los cazadores ordinarios. Y sin embargo, a pesar de su aterradora fuerza, era sorprendentemente educado. En ese momento, ese mismo Qichuan se entretenía a fondo hurgando en la mejilla de Karu S como si fuera una criatura diminuta y blandita. Entonces, ¿por qué intentaste salvarme hace un momento? Su tono era divertido. Sin decir palabra, Karu rebuscó en una mochila rosa, sacó varias botellas de líquido de colores brillantes y las dejó frente a él. Qichuan enarcó una ceja, observando los misteriosos viales. Y estos son con una expresión seria. Karu declaró soborno. Karu está dando a su hermano mayor una poción de fresa dulce. Qichuan parpadeó antes de estallar en carcajadas, totalmente sorprendido por sus palabras. Intenta sobornarme con una botella de zumo. Sonrió con satisfacción, cogiendo uno de los frascos y examinándolo bien. Veamos. Una notificación parpadeó ante sus ojos. Artículo de alto grado. Poción de fresa dulce, efecto significativamente bus. Resistencia al consumo, se puede apilar para efectos adicionales. La sonrisa de Hitchens desapareció en un instante. Su expresión se volvió cortante. No eres un creador. Despertador. ¿Lo eres? Su voz era grave, con un cuidadoso escrutinio. Karu parpadeó y asintió con la cabeza. El aire desenfadado que rodeaba al Qichuan desapareció, sustituido por completo por una seriedad inusitada. Murmuró en voz baja. Así que parece que esta vez Hulin sí que ha dado en el clavo. Un despertador creador era más raro que cualquier otra existencia de rango S. En todo el mundo, solo había un despertador creador de rango S vivo. Los artefactos de rango 4S Plus elaborados por sus manos se habían convertido desde hacía tiempo en reliquias legendarias, consideradas tesoros de valor incalculable. De hecho, el rumor era que, a menos que apareciera otro creador de rango S, nunca existiría otro artefacto S+. Y ahora tenía ante sí a un pequeño niño de guardería, un niño que podría ser el segundo creador de rango S. En ese momento, Qichuan entendió completamente por qué Won Julian la estaba protegiendo él mismo. En ese momento, Karu ladeó la cabeza y preguntó con curiosidad, ¿eres el hermano mayor Qichuin? Qichuin enarcó una ceja, sonriendo satisfecho. ¿Y cómo me presentó Julin exactamente? Sin dudarlo, Karu respondió. El presidente dijo, eres una persona muy poderosa que puede proteger bien a Karu. Oh, gran hermano, ¿de verdad has dicho eso? Los ojos de Qichuan se iluminaron con diversión. Su voz tenía una pizca de orgullo. Por supuesto, Karu inteligentemente omitió la segunda parte. También la llamó una completa lunática. Después de todo, ella era un genio social. Dominar el arte del tacto era algo natural para ella. En ese momento, apareció un aviso de misión. Actualización de la misión. Qichuan puede registrarse como cuidador provisional una vez que se establezca la familiaridad. Aunque todos los cuidadores debían tener al menos el rango S, Karu no iba a tomar una decisión tan fácilmente. Al fin y al cabo, no cualquiera puede estar a la altura del presidente. Inclinando la cabeza, parpadeó un Qichuan con curiosidad. ¿Qué era esa magia que usaste antes? La acción de penalización de la habilidad. Cuanto más fuerte sea la habilidad, más duras serán las restricciones. Qichuan explicó con indiferencia. Karu frunció sus pequeñas cejas, mirándolo con preocupación. Pero parece doloroso. ¿No puede el gran hermano no usarlo? Qichuan soltó una risita baja, pero en sus ojos había una firme determinación. Tengo que hacerlo porque necesito hacerme más fuerte. Mientras tanto, el plan oculto de Karu se puso oficialmente en marcha. Nayan condujo a Karu a una discreta instalación de pruebas, evitando llamar la atención innecesariamente. Al registrarse, rellenó rápidamente información falsificada, sin fisuras, cubriendo sus huellas. Karu, por su parte, interpretó su papel a la perfección, parpadeando inocentemente, armando su ternura a la perfección, como era de esperar. El personal no sospechó nada y les autorizó la entrada sin dudarlo. No tardaron en ser escoltados a la cámara de pruebas, una sala repleta de avanzados equipos analíticos. Karu respiró hondo y apretó sus pequeñas manos contra el pecho, intentando calmar su acelerado corazón. Justo cuando Karu sintió que se le aceleraba el pulso, Nayan habló en tono tranquilo. Relájate, todo está en su sitio.
Respirando hondo, Karu se subió a la plataforma de pruebas. En el momento en que lo hizo, su cuerpo se sintió ingrávido, como si la gravedad la hubiera abandonado. Lentamente, empezó a flotar hacia arriba mientras las máquinas se activaban. Los resultados estaban a segundos de aparecer, cuando, de repente, un estruendo estalló detrás de ellos, sacudiendo toda la habitación. Todos los miembros del personal activaron la alarma. La interrupción hizo que Karoo perdiera el equilibrio y cayera al suelo con un fuerte golpe. Resultó que un monstruo de rango B se había liberado de su confinamiento, rugiendo salvajemente al irrumpir en el laboratorio. El pánico se apoderó de las instalaciones mientras los investigadores luchaban por recuperar el control. Sin embargo, en medio del caos, dos figuras en la esquina, Karoo y Nayan, intercambiaron sonrisas cómplices. El plan oculto estaba oficialmente en marcha. Las instalaciones se habían sumido en el caos más absoluto. Las alarmas sonaban, los investigadores gritaban y los equipos caían al suelo en medio del frenesí. Sin embargo, en medio de todo el caos, Wen Julian permaneció oculto, apoyado contra la pared, observando en silencio el desarrollo de la escena. No hay duda de que ese monstruo de rango B había sido liberado por Qichuan a propósito. Aprovechando el desorden, Wen Jolin se deslizó inadvertidamente hacia un terminal informático cercano. La pantalla parpadeó con datos, análisis detallados de talentos, estadísticas de habilidades brutas e información clasificada sobre cierto genio peligroso. Estudió los datos por un momento y luego soltó una risita silenciosa. ¡Qué adorable! Con un movimiento casual de sus dedos, activó su habilidad de rango SSS, disrupción interna. Concluida su tarea, Wen Julian se sacudió el polvo de las mangas y se dio la vuelta para marcharse, escabulléndose como si nunca hubiera estado allí. Pero justo cuando estaba a punto de salir, escuchó una conversación entre el personal. Gracias a Dios el jefe de grupo Gene estaba aquí, si no ese monstruo de rango B habría sido incontrolable. Wen Julian se detuvo a medio paso. Su ceño se arqueó ligeramente mientras un pensamiento cruzaba su mente. Alguien que podía suprimir un monstruo de rango B en meros momentos. Y su apellido era Yan. Una sensación inquietante subió por la columna vertebral de Wen Julian. Una vaga sensación de peligro inminente cada vez más fuerte. Mientras tanto, Karu se sentaba ansiosa en la sala de espera, moviéndose incómoda en su asiento. Nayan la había tranquilizado antes, diciéndole que mantuviera la calma. Pero ¿y si, cuando se expuso, la gente mala empezaría a atacarla inmediatamente? Justo cuando sus pensamientos entraban en espiral, la puerta se abrió por fin con un chirrido. Karu levantó las orejas y, sin dudarlo, saltó de la silla y se precipitó hacia adelante, rodeando con sus brazos la pierna de la persona. Le sonrió. Hermana mayor. Karu se portó muy bien y esperó pacientemente, pero algo se cayó. La textura estaba mal. Lentamente, levantó la cabeza y se quedó inmóvil. La persona que tenía delante no era un hombre, sino un desconocido de cabellos dorados. En ese momento, todo el cuerpo de Karu se puso rígido. Su corazón dio un vuelco. Estaba absolutamente aterrorizada. Como los malos ya la encontraron tan rápido, Karu se acurrucó inmediatamente en la silla, haciéndose lo más pequeña posible, mientras miraba al rubio con recelo. Señor, usted no está aquí específicamente para secuestrar a Karu, ¿o sí? Su vocecita transmitía suspicacia. Su postura hinchada parecía la de un gatito alarmado. Por mucho que el hombre intentara explicárselo, Karu mantuvo los brazos cruzados y su mirada, aguda y desconfiada, no vaciló en ningún momento. Al no ver otra opción, el hombre dudó un momento antes de meterse la mano en el bolsillo y sacar unos caramelos, pero sus movimientos eran tan torpes que casi los deja caer, tanteando torpemente bajo la atenta mirada de Karu. Por alguna razón, verle luchar así le hizo parecer un poco incompetente, dejando escapar un pequeño suspiro. Karu, como la chica servicial y de buen corazón que era, estiró la mano y le cogió el caramelo. El hombre se rascó la cabeza avergonzado, dejando escapar una risita incómoda. Esto es un poco embarazoso. El hombre sonrió mientras colocaba suavemente un caramelo de ginseng rojo en la pequeña mano de Karu. Considéralo un regalo de agradecimiento. Karu lo miró con escepticismo, aún no muy convencido. Pero al final, su corazoncito bondadoso vaciló y su desconfianza se desvaneció poco a poco. En ese momento, una familiar notificación del sistema sonó en su cabeza. Evaluación completada. La persona cumple los requisitos para ser cuidador provisional. Karu parpadeó. Espera, ¿eso significaba que ese tío de aspecto bobalicón era en realidad un rango S? Antes de que pudiera procesar el pensamiento, Nayan de repente se precipitó hacia adelante, tirando de Karu en un fuerte abrazo. Su expresión estaba llena de preocupación, pero en cuanto giró la cabeza, ella también se fijó en el hombre de pelo rubio que estaba cerca, sintiendo el cambio en la atmósfera. El hombre se presentó tranquilamente.
soy Genesie Wan, de la unidad de investigación del FBI. Su mirada recorrió el equipo de pruebas antes de preguntar. Era la señorita Nayan, la programada para la evaluación. Nayan respiró hondo, recuperando rápidamente la compostura. Sacudió la cabeza. No, es este niño. Yang Si-yuan bajó la mirada hacia Caro. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Así que esta es la adorable pequeña. Sin embargo, mientras hablaba, algo en sus ojos cambió. Su mirada se volvió aguda, calculadora, casi espeluznante. Caro, sin embargo, estaba demasiado preocupada saboreando su caramelo, con su carita llena de felicidad, completamente ajena al escrutinio al que estaba sometida, pero en el otro lado de la instalación, mirando a través de la alimentación de vigilancia, Wen Julian lo vio todo. Sus dedos tamborilearon ligeramente contra el escritorio, su expresión se ensombreció, las cosas se estaban poniendo problemáticas, y para empeorar las cosas, este tipo era del FBI. Matarlo directamente no era una opción. ¿Había llegado realmente el mundo a un punto en el que el hecho de que un niño tuviera demasiado talento era un problema? Tras considerar sus opciones, Wen Julin tomó una decisión. Lentamente, se quitó los guantes, revelando el poder oculto en sus manos. En el aire resonó un sonido nítido y estremecedor. En una torre lejana, una fuerza dormida durante mucho tiempo se agitó en respuesta a su llamada. Nivel 99 soberano congelado despertado. El momento en que la palma de Wen Julian presionó contra la pared, una oleada de energía estalló, envolviendo todo el edificio en un dominio invisible. Activación sumergida de Orfeo completa. Al instante, todos los equipos de la sala de pruebas funcionaban mal, las pantallas parpadeaban, las alarmas se cortaban a mitad de Blair. Y lo que es más inquietante, todas las habilidades del edificio habían sido anuladas. Wen Julian se paseaba entre la caótica multitud con aire despreocupado, como si todo lo que ocurriera a su alrededor le diera igual. Su paso solo se ralentizó cuando por fin divisó la pequeña figura que había estado buscando. Un destello de calidez brilló en sus ojos, y entonces, con una sonrisa radiante, Karu vino corriendo hacia él, con la emoción escrita en su cara. Wen Julian miró a la niña que tenía en brazos, cuyos ojos brillantes centelleaban de pura alegría. En ese momento, sintió que todo lo que acababa de hacer había merecido la pena. Karu sonrió, agitando sus pequeñas manos. Gran Seas Nan dijo, Karu es un rango F. Wen Julian levantó una ceja, siguiéndole el juego. Eso ya es muy impresionante. Le echó un vistazo a sus mejillas hinchadas y le preguntó despreocupadamente, ¿estabas comiendo? Karu masticó alegremente antes de responder que el tío de antes le había dado a Karu un caramelo de ginseng rojo. Al instante, la mirada de Wen Julian se ensombreció ligeramente, le dio unas suaves palmaditas en la cabeza y advirtió a Karu, la próxima vez no comas cosas de extraños. De acuerdo. Antes de que ella pudiera responder, él apretó ligeramente los dedos. El caramelo se hizo polvo y se deshizo sin esfuerzo en sus manos. Karu parpadeó sorprendida, pero rápidamente extendió la mano, diciendo, en serio, presidente, coja la mano de Karu. Sin embargo, esta vez notó algo diferente. El presidente no llevaba guantes. Wen Julian dudó una fracción de segundo antes de levantar una mano en silencio, haciéndole un gesto para que se callara. Karu no tardó en darse cuenta y asintió levemente, dando a entender que lo entendía. Ella siguió obedientemente al presidente de vuelta a casa, pero en cuanto llegaron, se dio cuenta de que algo no iba bien. El presidente actuaba de forma extraña, le tiró suavemente de la manga y ladeó la cabeza, preocupada. Presidente, ¿se encuentra mal? Sus ojos se abrieron alarmados. Wen Julian parecía visiblemente débil, su rostro había palidecido y apenas se mantenía en pie. El pánico se apoderó de Karu, que buscó a tientas su teléfono y se apresuró a marcar el 911, pero justo cuando la llamada estaba a punto de conectarse, Wen Julian alargó la mano y le quitó suavemente el teléfono de las manos. Abrió la boca como para hablar, pero antes de que pudiera, todo su cuerpo cedió. Se balanceó durante un breve segundo antes de desplomarse en el suelo. Karu respiró entrecortadamente. Su pequeño puño se cerró durante una fracción de segundo. Sintió como si el mundo entero se derrumbara a su alrededor. Karu se arrodilló junto a la cama, con sus pequeñas manos aferrando la manta, los ojos enrojecidos y llorosos mientras miraba al presidente inconsciente. La asistente le dio unas suaves palmaditas en el hombro, tranquilizándola. No se preocupe, el presidente está durmiendo. Karu moqueó con voz temblorosa. En realidad solo estaba dormida. El ayudante soltó una suave risita. Por supuesto. ¿Le gustaría oír una historia sobre él? Hace unos años, una misteriosa torre apareció de la nada. En su interior, no solo surgieron terroríficos monstruos y peligrosas mazmorras, pero también lo hizo la primera generación de seres despiertos. Y el presidente fue el héroe que conquistó la torre. Pero al final,
El jefe final era demasiado poderoso. Sin otra opción, el presidente tomó la decisión de sellar a la criatura en su interior, y su mano izquierda es la que mantiene reprimido a ese monstruo. En este momento, es solo un caso de uso excesivo de su poder. Mientras descanse, se recuperará. El asistente habló a la ligera, como si no fuera nada grave, pero por muy tranquilizadoras que fueran las palabras, Karu seguía sintiéndose incómodo. Su mirada se detuvo en el presidente inconsciente. Su preocupación se negaba a desaparecer. No, Karu no se irá. Karu tiene que quedarse con el presidente. Ella negó obstinadamente con la cabeza, negándose a volver a su habitación. Su vocecita surgió vacilante. Entonces, ¿cuánto tiempo suele dormir en este tipo de situaciones? Al oír esas palabras, el ayudante se tensó visiblemente y, sin mediar palabra, encontró una excusa para escapar a la velocidad del rayo. Porque, a decir verdad, la última vez que el presidente usó este poder, se quedó fuera de combate durante un mes entero. A Karu se le llenaron los ojos de lágrimas al contemplar la forma pálida y debilitada de Wen Julian. Apretó sus pequeños puños, la frustración y la tristeza se hincharon en su pecho. ¿No hay nada que Karu pueda hacer?, susurró con voz llena de impotencia. Justo cuando Karu estaba perdido, el sistema emitió oportunamente una nueva búsqueda. Búsqueda activada. Revive al cuidador con magia agotada. Objetivo de la misión. Usa una habilidad curativa para tratar al dot herido. Recompensa de búsqueda. 500 puntos de contribución. Karu apretó sus pequeños puños. La determinación ardía en sus ojos. Incluso sin una recompensa, Karu seguiría curando al presidente. Por el bien de la salud del presidente, es el momento de brillar de Karu. Hinchó el pecho, con expresión seria. ¿Quién iba a pensar que los números 1 clasifican a los cazadores? Algún día necesitaría ser salvado por una niña de guardería, sino para asegurar que las habilidades de Karu permanecieran ocultas a miradas indiscretas. Antes de perder el conocimiento, Wen Julian había utilizado instintivamente su poder de supresión de monstruos para ocultar su presencia, pero el coste de todo esto era que Wen Julian probablemente permanecería inconsciente durante meses. Sin embargo, cuando por fin volvió a abrir los ojos, lo primero que vio fue a Karu todavía a su lado. Su voz era horrible. Murmuró. ¿Estabas preocupado por mí? Karu no contestó. En lugar de eso, se limitó a enterrar la cara entre las manos y llorar. Su pequeño cuerpo temblaba como un gatito asustado. Por primera vez, un raro pensamiento cruzó la mente de Wen Julian, que se suponía que debía hacer cuando un niño estaba triste. El todopoderoso imparable Wen Julian, por fin se había encontrado con una situación en la que estaba completamente indefenso. Con un suspiro tranquilo, alargó la mano y le acarició suavemente la cabeza. Lo siento, Kuru, debería habértelo explicado antes. Karu Hippo lanzó sus sollozos. Tío Jun Ruijun dijo, es mi culpa que hayas terminado así. La expresión de Wen Julian se ensombreció al instante. Su voz bajó a un tono peligroso. Ese bastardo dijo eso, pero antes de que pudiera decir nada más, Karu alargó la mano y le puso la palma de la mano en la frente con la mayor seriedad. Susurró, para que los presidentes duerman un poco más. Karu seguirá curándote, declaró, inflando las mejillas como un hámster pequeño y decidido, pero Wen Julian trató obstinadamente de levantarse, negándose a escuchar. Karu agitó sus pequeños puños con frustración. Presidente, no se le permite moverse. Onxi súper fuerte, no puedes ignorar tu salud. Resopló como una doctora sobreprotectora. Sin otra opción, Wen Julian suspiró, decidiendo calmar a Karu al tiempo que se ocupa de su trabajo inacabado. Sin embargo, en cuanto miró el reloj, se quedó paralizado por toda lógica. Llevaba meses inconsciente, pero el reloj indicaba que solo habían pasado unas horas. Su aguda mirada se dirigió hacia Karu. Karu, ¿qué me has hecho exactamente? Sin dudarlo, Karu levantó la mano con orgullo. Karu utilizó la habilidad de curación. Se sentó a su lado y le contó todo lo que había pasado mientras estaba inconsciente. Después de escuchar atentamente, Wen Julian cayó en un pensamiento antes de preguntar, ¿cuál es la pena por el uso de su habilidad? ¿Sientes alguna molestia? Wen Julian entrecerró ligeramente los ojos y murmuró, esto es realmente inaudito. Restaurar rápidamente cantidades masivas de energía en tan poco tiempo, sin sufrir ningún contragolpe que desafiaba por completo todo lo conocido sobre las habilidades despertadas. Se encontró preguntándose, entre ellos, ¿quién era realmente el niño aquí? Esta niña de 4 años. Eran aquellos que arrogantemente creían que estaban en la cima del mundo, pero a pesar de lo imposible que parecía, había un hecho, Karu le había salvado. Extendió la mano y le alborotó el pelo con suavidad, con un raro destello de calidez en su expresión. Gracias. Karu parpadeó sorprendido y se quedó inmóvil un segundo, claramente desacostumbrado a que lo elogiaran así. ¿De verdad ayudó Karu?
Preguntó vacilante, con la incertidumbre parpadeando en sus ojos. Julian asintió sin dudarlo. Por supuesto, Karu fue de gran ayuda. Karu es un chico muy capaz. Con eso, salió de la habitación. Su ayudante, al verle, casi deja caer el portapapeles del susto. Espera, ¿cómo demonios te has levantado ya? Apenas ha pasado tiempo, pero antes de que se calmara, sonó el teléfono de la oficina. Miró el identificador de llamadas de la oficina y, al instante, se le retorció el estómago, debido a la nueva ley revisada Caro. Ahora un cazador con licencia estaba obligado a entrar personalmente en una mazmorra para una misión. Sin embargo, según las normas de los cazadores, estos no podían entrar en mazmorras que estuvieran más de 2 niveles por debajo del suyo. Sosteniendo el teléfono el tono de Julian era firme. No me importa, levanta la restricción y déjame entrar. La voz al otro lado se negó en redondo. De ninguna manera, no hacemos excepciones. ¿Y si buscamos un convoy para llevarla? Sugirió el funcionario. Tras una pausa, al ver la expresión de confusión de Caro, el ayudante se agachó y explicó. Un convoy es cuando cazadores de mayor rango escoltan a cazadores de menor rango a una mazmorra, garantizando su seguridad. Los ojos de Julian se oscurecieron, dándose cuenta de que no pasaría las restricciones. Decidió un plan alternativo. Si no podemos cambiar las normas, nos centraremos en el equipo. Aunque Karu sea de rango F, no irá desprevenida. Equípala completamente con una armadura de rango, y antes de entrar en la mazmorra, se someterá a un riguroso entrenamiento de combate bajo la guía de Qichuan. Durante su entrenamiento, Karu aprendió con éxito una habilidad defensiva de rango A. Sakura Fall Vexes. Nayan incluso le regaló un casco de protección para la cabeza con colchón de aire de rango A diseñado para absorber los impactos. Mientras tanto, Qichuan aportó un par de rodilleras de un rango, resistentes y duraderas, capaces de reducir los daños en caso de emergencia. En resumen, Karu, ataviado solo con equipo de alta calidad. Ni una sola pieza era chatarra antes de partir. Julian dio su última advertencia. ¿Qué es lo primero que haces si estás en peligro? Karu enderezó inmediatamente la espalda y respondió con orgullo. Utilicé la matriz de teletransporte que me dio el presidente, pero aparte del equipo de alta gama de sus hermanos mayores, Karu también tenía su propio equipo especial para las mazmorras. Acarició su cálido traje de defensa, que incluía compresas térmicas que la mantenían calentita incluso en ambientes gélidos. Y esto, Karu levantó un robusto alicate, su rostro completamente serio. Si golpeo a alguien con ella, le dolerá mucho. Qichuan, deja de reírte de Karu. Hinchó las mejillas, frustrada, y lo miró con rabia. Quería discutir, pero, por desgracia, estaba colgando en el aire, sostenida sin esfuerzo por Julian, que la había levantado como a un gatito que se porta mal. Siguiendo su rango D, el cazador guía Karu y el grupo llegaron finalmente a una mazmorra de rango F. Según la práctica habitual, los compañeros de rango inferior tenían un único trabajo: sentarse, relajarse y esperar mientras el líder del equipo eliminaba a los monstruos, derrotaba al jefe y completaba la mazmorra. Naturalmente, las hermanas mayores del grupo aprovecharon la ocasión para charlar alegremente, completamente a gusto. Mientras tanto, Karu, que no tenía forma de unirse a la conversación, se quedó a un lado, pateando ociosamente la tierra aburrida de su mente. Eso fue hasta que uno de los compañeros sacó un trozo de tarta. Los ojos de Karu se iluminaron al instante y, por fin, su boca tenía un propósito. ¿Quieres un poco? Una de las chicas mayores se arrodilló y le ofreció el pastel con una amable sonrisa. Karu cogió cuidadosamente el pastel con las 2 manos e hizo una profunda y cortés reverencia. Gracias, hermana mayor, dijo con dulzura, pero antes de que pudiera terminar la frase, su osito de peluche rosa abrió la boca de golpe y, con un rápido movimiento, se zampó el pastel y se lo tragó entero. La hermana mayor había estado a punto de decir, ¡qué mono!, pero acabó tragándose las palabras en lugar de eso, con la expresión congelada. Aunque, si pudiera ver el interior del oso de peluche, probablemente no podría dejar de alabar la monada de Karu. Pero justo entonces, Karu sintió de repente una abrumadora sensación de peligro que se acercaba sigilosamente por detrás. Por extraño que parezca, fue la única de todo el equipo que se dio cuenta. Al darse la vuelta, vio algo alarmante: un portal resplandeciente se alzaba en la distancia, exudando un aura siniestra. Pero espera, ¿no se suponía que era una mazmorra de rango F? Este portal llevaba claramente a una mazmorra de alto nivel. ¿Cómo era posible? Peor aún, el líder del equipo seguía ocupado eliminando a los monstruos a este ritmo. Parecía que el único capaz de manejar esta situación era Kuru. Muy bien, antes de que algo salga por ese portal, cerrémoslo ahora. Sin perder tiempo, Karu invocó a su oso de peluche rosa con expresión decidida.
El oso se subió a su pequeña bicicleta y corrió hacia el portal, pero en cuanto los dedos de Karu rozaron la superficie brillante, una poderosa fuerza de succión tiró de ella hacia adelante, metiéndola dentro. Su visión se nubló mientras el mundo a su alrededor se retorcía violentamente. Al instante siguiente, se encontró en un lugar desconocido. Justo delante de ella había un enorme enjambre de criaturas, cada una de ellas decenas de veces más grande que los limos de Karoo, frías, gelatinosas e inquietantemente inmóviles. Esto era malo, muy malo. Kuru necesitaba escapar inmediatamente, buscando frenéticamente entre sus pertenencias. Encontró el pergamino de teletransporte que el presidente le había dado para casos de emergencia, pero justo cuando lo abría de par en par, una dura advertencia destelló ante sus ojos. El teletransporte está desactivado en la sala del jefe Pato. El corazón de Karu latía con fuerza, pero apretó los puños y se obligó a mantener la calma. Los presidentes dijeron que estos babosos no atacan a la gente a menos que se les provoque, que los hombres, siempre y cuando se mantuvo en silencio y evitarlos, estaría bien aguantando la respiración. Karu pasó de puntillas junto a las enormes criaturas, pero entonces levantó la vista. Un resplandor, un orbe cristalino descansaba sobre un pedestal ante ella. Nombre del objeto, núcleo de la cuna de los nacidos de la escarcha. Irradiaba un suave resplandor helado, como si atrapara en su interior la luz de estrellas congeladas. Era impresionantemente bello, pero había algo que no encajaba. El orbe de cristal era tentador. Kuru no se apresuró a cogerlo. En lugar de eso, observó con cautela a su alrededor. Si tomarlo enfada a los babosos, tendré un gran problema, murmuró, cautelosa. Entonces, una idea le vino a la cabeza. Ella tenía una habilidad de extracción al azar. Quizás sea el momento perfecto para usarla, susurró Karu para sí misma antes de activar la habilidad. Inmediatamente apareció un aviso del sistema. Enhorabuena, ha obtenido el fragmento de Mephistos. Efecto en el territorio de Frostborn: reduce la defensa enemiga en un 50% y aumenta el poder de ataque del usuario en un 100%. Los ojos de Karu brillaron. Esto significaba que sus alicates podrían ser útiles. Ahora, sin dudarlo, infundió el fragmento de Mephistos en sus fieles alicates, fusionándolos para probarlo. Cogió un puñado de nieve, lo lanzó ligeramente y, tal y como esperaba, la bola de nieve heredó los mismos efectos potenciados. ¡Wow! Karu es un genio, vitoreó orgullosa, apretando sus pequeños puños, con la confianza por las nubes, sin necesidad de hablar. Veamos qué tal funciona con eso. Karu cogió una bola de nieve y la lanzó directamente contra un limo cercano. En el momento en que entró en contacto, el limo se derrumbó instantáneamente en un charco de sustancia viscosa. ¡Wow! Karu es realmente súper fuerte. Jadeó incrédula. Muy bien, pues hagamos más. Empuñando sus pinzas mejoradas, Karu se puso en modo ataque, lanzando bolas de nieve sin tregua a los limos que quedaban. En cuestión de minutos, toda la mazmorra estaba completamente vacía. Demasiado para una mazmorra de alto nivel, declaró Karu, con suficiencia, colocando las manos en las caderas. Karu está totalmente listo para asumir misiones reales ahora. Con una sonrisa de oreja a oreja, invocó a su osito de peluche rosa, se subió a su pequeña bicicleta y empezó a pedalear hacia la salida. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse, el espacio a sus espaldas se abrió de repente como si una fuerza invisible la hubiera desgarrado desde el oscuro abismo. Una enorme mano envuelta en un remolino de niebla negra surgió del vacío. Una presión pesada y sofocante llenó el aire. La mano sombría se lanzó hacia adelante, acercándose a Karoo, a escasos centímetros de agarrarla. Sin embargo, en el mismo momento en que Karoo giró la cabeza, la mano sombría se desvaneció en el aire. Mientras tanto, el líder del equipo salió de la mazmorra, con un aspecto